Hace unos días tuve que ir hasta Palermo. Me tomé el tren y me bajé en la estación 3 de febrero, la que está sobre Libertador. Al bajar caminaba por la avenida y pasé por adelante del hipódromo. Nunca entré y me quedé mirándolo un rato, un edificio realmente imponente, me imagino que centenario. Supongo, y digo supongo porque me di cuenta en ese momento que no sabía nada del edificio en sí, de cuándo databa, quién lo construyó, y mucho menos sabía sobre lo que pasaba detrás, por puertas adentro. Me estoy refiriendo al turf, obviamente. Son esos temas que, si te lo nombran, sí, bueno, sabes de qué estás hablando, pero es un conocimiento tan vago, tan superficial, que dije, bueno, si alguien me preguntase sobre el tema no sabría qué decirle. Y en estos casos, cuando uno ignora casi totalmente algo, es mejor recurrir a los que saben. Entonces decidí ponerme en contacto con Roy Ora. Roy es, ya te digo, tiene un impresionante currículum. Es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor principal de cátedra de la Universidad de San Andrés e investigador principal del CONICET. También es profesor titular regular en la Universidad Nacional de Quilmes, autor de varios libros, entre otros, Historia del Tour Argentino. Buenos días, Roy, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Maxi de acá te saluda. Lo vemos, pero no nos escucha, creo. Bueno, Bueno, ahora desconecté sí. el video para ver si es mejor la señal. ¿Puede ser? ¿Me Ahí estás está. escuchando? Ahora te escucho perfectamente, Roy. Dale, bueno. No sé si me ¿Qué escuchaste tal? antes. Sí, sí, te escuché, muy bien. Perfecto. Bueno, como decía, mi ignorancia sobre el turf es casi total. Entonces yo creo que lo mejor sería empezar por situar el origen de la carrera de caballos en nuestro país, qué registros hay, qué antecedentes. Bueno, vos recién hacías una introducción diciendo, bueno, este es un mundo que me resulta desconocido, ¿no? Ujú. Y diría yo que le resulta desconocido a la inmensa mayoría de los argentinos porque el turf es parte del pasado de este país. El turf es parte del pasado, ¿en qué sentido? Bueno, es la afición de una tribu pequeña, de una tribu no diría en extinción, pero una tribu que no crece. Y lo llamativo es que, como vos decías, uno pasa, por ejemplo, por el hipódromo de Palermo y dice, uy, qué estadio impresionante. Y esto tiene que ver con el hecho de que por más de medio siglo, entre 1800, hasta por lo menos 1940, hasta 1930, 40, el turf fue más popular que el fútbol. Ese fue el verdadero deporte argentino, el verdadero espectáculo argentino. El primero que tuvo un público de masas, el primero en el que surgió la figura del deportista profesional, ¿no es cierto? Si uno tiene que hacer Ajá. una genealogía de los Messi, de los Maradona, de personas que por sus talentos deportivos singulares alcanzan un reconocimiento social enorme, digamos así, que la gente se da vuelta para mirarlos en la calle, que se quiere acercar y tocarlos, si uno tiene que hacer esa historia, los primeros que ocuparon ese lugar fueron los grandes jinetes, y en particular uno que se llamaba Leguizamo, ¿no? Claro, sí, Entonces, seguro. Leguizamo, importantísimo, una figura más famoso que los políticos de su tiempo. Entonces, ese fue el momento de oro del turf. Desde que se institucionalizó el deporte, se armó un espectáculo para que eso funcionara dentro de estadios y hasta que en los años 30, 40 empezó a declinar. Después, si querés, hablamos un poco de las razones de la declinación, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo interesante de todo esto es, y es por eso que yo, que soy un historiador profesional,
me metí a hacer una historia del turf, es que el turf es un lindo mirador para pensar problemas de la sociedad argentina. Y el hecho de que, como decía yo, el turf haya sido tan popular en este país, tiene mucho que ver con las características de la Argentina. Ajá. Menciono la primera, y esto nos lleva un poquito para atrás. La Argentina es un país donde todos durante mucho tiempo estaban muy familiarizados con el caballo. Si uno tuviera que decir, Argentina, siglo XIX, caballo para todos. Era uno de los países del mundo, una de las regiones del mundo, sobre todo La Pampa, donde más caballos per cápita existían. Esto es, había más caballos que personas. Ah, mirá Y por vos. tanto, la experiencia de la relación con los animales era una experiencia cotidiana y generalizada. No solo tenían caballos los ricos, como pasaba en Europa, sino que los pobres también tenían. Fíjate que la palabra caballo y la palabra caballero tienen Sí. la misma raíz. Y en cualquiera de las lenguas romances, en francés, en italiano, en portugués, caballo. Perdón, Roy, ¿me escuchás? Estamos ¿Me estás hablando con... escuchando? Ahora sí. Nos estabas hablando de la etimología, creo. Claro, lo que decía es que en cualquiera de las lenguas romances, en español, en italiano, en francés, en portugués, caballo y caballero tienen la misma raíz. Y eso Ujú. lo que nos está marcando es que en Europa... Se nos corta justo en el mismo momento, nos tiene en suspenso. No sabemos qué pasa en Europa. Se volvió a cortar Roy. Nos estaba diciendo qué Perdón, pasa a en ver, Europa. Nos estabas lo que con... decía es que Sí. en Europa el caballo es un patrimonio de los poderosos. Los poderosos tienen caballos de silla. Después hay caballos de trabajo, ¿no? Ujú. Pero es un patrimonio de los de arriba. En cambio, en un lugar como La Pampa, todos tienen caballo. Entonces, la Argentina es una especie como de, si querés, de democracia ecuestre. Tal Caballos cual. para todos. Y eso hizo, y de hecho, fíjate, nuestro héroe popular es un hombre a caballo. Claro. Eso es raro en el mundo, porque los caballos son caros, es muy costoso mantenerlos. Solo porque existía la pampa, ¿no? Solo porque el suelo era tan abundante y tan barato, el alimento tan abundante y tan barato, es que en un lugar como este fue posible que la relación entre las mayorías... Sí, Roy. ¿Estamos teniendo algún problema? Roy, ¿nos escuchás? Me parece que hay algún problema de conexión. No sé si nos está escuchando. Roy, a ver ahora. Estas son las veces que te dan ganas de mandar a la miércoles todos estos adelantos tecnológicos que te pueden jugar una mala pasada. Aparentemente estás todo bien, pero no nos escucha. Roy, ¿nos escuchás? Maxi, acá estoy, ¿eh? Ahí Sí, pero está. yo te escucho bien y siempre te escuché, pero por alguna razón vos en Mm. algún momento perdés la comunicación, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, sí. Adelante, continúa, por favor. Bueno, entonces lo que decía es que, digamos, La Pampa es muy singular, la sociedad pampeana es muy singular por el hecho de que el acceso social al caballo está muy, muy extendido, a punto tal de que fíjate vos, nuestro héroe nacional es un hombre a caballo. Ujú. Eso en otras sociedades era inconcebible. Entonces eso le dio al caballo una centralidad enorme en la cultura popular e hizo que durante mucho tiempo caballo y cultura popular fueran de la mano, ¿no? Es Claro. decir, agreguemos un elemento más. ¿Qué tipo de caballos eran esos que montaban los gauchos de la Pampa o incluso de la ciudad de Buenos Aires? Eran caballos de una raza que se llama criolla, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira, dice, bueno, en Europa, ¿qué era el turf, las carreras de caballos? Era un entretenimiento aristocrático, un entretenimiento de los de arriba. Y acá era
un entretenimiento de los de abajo. Ajá. Por tanto, a la clase alta le costó mucho armar un espectáculo centrado en el caballo. Porque, bueno, competía con los de abajo, no podía marcar una diferencia respecto a esas mayorías que estaban muy familiarizadas, que tienen una relación muy estrecha, muy intensa con el mundo del caballo. ¿Cuándo empezó a pasar? En un momento, 1870, 80, en el que aparecieron caballos distintos. Esos caballos distintos son los que se llaman pura raza de carrera o de caballos de raza. ¿Sí? Esos animales mucho más altos, mucho más esbeltos, carísimos, que comenzaron a ser importados sobre todo desde Gran Bretaña y de Francia. Y ese es el momento en el cual surge el Jockey Club y un grupo de gente si querés, de la alta sociedad dice, vamos a armar un espectáculo hípico donde los protagonistas seamos nosotros, Ajá. hecho para el lucimiento de la clase alta. No tanto un espectáculo popular, sino, si querés, una apropiación de un fenómeno muy arraigado en la cultura, ¿no? Con mucho eco popular, pero ahora por primera vez dominado por los de arriba. Y por eso, digamos, dominado por los de arriba, porque solo gente de mucho dinero podía comprar esos caballos, y Claro. porque Jockey Club como institución fue la que armó ese estadio, o esos estadios, porque hubo varios en el país, donde se producía un espectáculo que estaba hecho para el lucimiento de los de arriba, que eran los dueños de los caballos, los que después de la carrera pasean el caballo frente a la multitud, esperando el aplauso de la multitud, ¿no es cierto? Ujú. Pero lo interesante del tema, si querés, ¿no? Sí. Es que, y por eso a mí me interesa como un historiador profesional, bueno, acá tenemos un primer tema. Este es un espectáculo muy argentino, la importancia del turf es muy singular de este país por esta relación de enorme familiaridad de las mayorías con el caballo y al mismo tiempo porque es un espacio de encuentro de clases sociales. Ajá, sí, es cierto. El estadio es un lugar donde se encuentran los de arriba y los de abajo, bajo la batuta de los de arriba. Los de arriba mandan, porque son los dueños del espectáculo, son los dueños del estadio, son los dueños de los caballos, pero, digamos así, y además en el estadio, a diferencia, por ejemplo, del estadio de fútbol en líneas generales, hay segregación social. Esto es, hay una tribuna de los socios del Jockey Club y hay una tribuna popular. Claro, que Están está. separados, pero se ven, hay intercambio visual, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando uno lo mira, dice, bueno, ¿cómo es esto? Es un espectáculo muy popular, hecho para el lucimiento de los ricos y donde además en la propia pista se desarrolla un drama que es una carrera entre equipos compuestos por un caballo de una persona riquísima, un caballo carísimo, entre paréntesis, un caballo en esa época valía más que un Picasso. ¿Sí? Wow. No había prácticamente objetos en el mundo más caros que esos caballos. Estaban por encima de valía más que una casa, más que una mansión. Eran realmente caros. No cualquiera podía tenerlo. Es decir, ese caballo carísimo pertenece a un señor de la alta sociedad, pero está montado, el que lo guía es un jinete que es un exponente típico de las clases populares. Es un Ajá, morocho chiquito, claro. bajito, muchas veces que viene del campo, asociado a la cultura rural, muchas veces, ¿no es cierto? En algunos casos también, digamos así, analfabeto, o para decirlo rápido, que carga sobre sus espaldas con todos los estigmas que la Argentina liberal deposita sobre las clases populares, Entiendo. ¿no? Entonces, cuando uno lo ve de afuera como un analista, dice, bueno, ¿quién es el que gana la carrera? ¿Quién es el que hace la mayor contribución al éxito en el espectáculo Tal cual. y a la victoria en una competencia? ¿Es el caballo del rico o es el morocho que lo monta? Sí, buena pregunta. Uno, digamos así, esa pregunta no tiene una respuesta conceptual, sino que tiene una respuesta histórica. ¿Por qué motivo? Porque la valoración relativa de la importancia de uno y de otro, del caballo y del jinete, fue cambiando a lo largo del tiempo. Y es más, cuando uno ve cómo comienza el turf, cómo arranca, diciendo, bueno,
El Jockey Club dice, nosotros somos los protagonistas de esto. Y por tanto, el jinete, ¿cómo lo concebimos? Como un chofer. El jinete lo único que hace es llevar el caballo desde la salida hasta la meta. No tiene agencia, no es un protagonista. A punto tal que, ¿qué es lo cómo enfatizamos esto? Bueno, lo vestimos como un sirviente. Le Claro, ponemos ropa de sirviente. Lleva los colores del amo, del propietario del caballo. es Esas cierto. son las chaquetillas con los colores del caballo. Y además le prohibimos festejar. El jinete que gana no puede mover los brazos, no puede levantar la mano diciendo, como hace Messi festejando un gol. No, porque el gol ese lo hizo el caballo. Ese es el mensaje que quiere transmitir el hipódromo elitista, digamos así, el hipódromo de la era dorada de la clase alta argentina. ¿Sí? Situanos un poco Entonces, en el tiempo, de qué década del siglo XIX estamos hablando. bueno, esto arranca más o menos en la década de 1880, cuando se crea el Jockey Club, cuando se empieza a poner en marcha un espectáculo que se quiere parecer a los de los espectáculos europeos, ¿no? El modelo de Francia, pero sobre todo Inglaterra, ¿no? Y esto dura, si querés, para decirlo rápido, hasta 1920. Es decir, el momento de apogeo de la Argentina dominada por las clases altas. El momento en el que la Argentina más se aparta de la senda democrática desde el punto de vista social, más se convierte en una sociedad donde su clase alta es muy visible. Pero desde la década del 20 las cosas empiezan a cambiar. En parte, ¿por qué? Bueno, porque la sociedad experimenta procesos de democratización muy importantes. Los políticos ya los conocemos. Ujú. Sufragio universal, radicalismo en el poder, etc. Pero mucho más importante, desde el punto de vista que a mí me interesa subrayar, es un momento en el que, por ejemplo, la prensa popular cobra mucho relieve. Aparecen diarios populares Ajá. y las mayorías empiezan a tomar un relieve mucho más grande en la vida pública. Y esto también iba a pasar en el hipódromo, que es un escenario muy, muy importante en esa sociedad. Y por eso a mí me interesa mucho mirar la trayectoria de la persona que más hizo para inclinar la balanza en una dirección distinta a la de esto que describía yo como el turf elitista. Ujú. Y esa figura se llama Leguizamo, ¿no es cierto? Lo mencionamos hace un ratito. Y Leguizamo empieza a correr en la década de 1920. ¿Y qué características tiene ese señor? Bueno, hijo ilegítimo, de padre desconocido, morocho, analfabeto, chiquitito, y las tiene todas en contra. ¿Sí? Era una persona que no estaba destinada a triunfar, que si hubiera nacido 30 años antes hubiese sido un personaje anónimo, pero le tocó entrar a la vida pública, entrar al escenario en un momento en el que la sociedad estaba cambiando y por tanto mucha más atención empezó a depositarse sobre los jinetes como protagonistas. Y como Leguizamo era un deportista excepcional, él claramente hizo una diferencia y hacía una diferencia, a punto tal que, lo menciono un par de ejemplos de esto. Uno, eh, fines de la década del 20, vieron las carreras de caballos, se llaman sesiones, y hay 8 o 9, ¿no? Ujú. En el año 29, si mal no recuerdo, en el 31, ahora no lo tengo tan presente, Leguizamo corrió en Palermo, que era el principal estadio argentino, las 8 carreras de esa tarde, con distintos caballos. Se subía un caballo, corría, se bajaba, se subía otro caballo de otro dueño, corría y así siguiendo. Bueno, de esas 8 carreras ganó 7 y la que no ganó perdió por 10 centímetros. Wow, Salió increíble. segundo por 10 centímetros. Entonces, cuando uno ve esto que dice, bueno, el espectáculo que está teniendo lugar en la pista es distinto. ¿En qué sentido? Primero, Leguizamo elige qué caballos correr, ¿no? Y la atención está puesta ahí. La atención del público está puesta no tanto en el caballo, o mucho menos que antes, y mucho más en la figura que lo monta. Se dio vuelta la ecuación. Ahora lo que importa no es tanto el caballo, o importa mucho menos, siempre va a importar, por supuesto, pero ahora también importa mucho quién lo monta, porque esa es una figura que tiene un relieve enorme. Eso hace que, por ejemplo, haya bebidas que se llamen Leguizamo Tal y haya cual. tangos que hablen de los logros deportivos de Leguizamo. Y que Leguizamo, que como decía, si hubiera nacido medio siglo antes, hubiera sido un peón,
¿no? Ujú. En su vida tenía las puertas abiertas para ir a donde quisiera. Es decir, la gente del mundo de la alta sociedad quería juntarse con Leguizamo. Leguizamo era amigo de Gardel, ¿sí? Otra estrella de esos años de popularización de la gente venida de abajo. ¿Sí? Entonces a mí me parece muy interesante esto, mirarlo en una clave que es no solamente lo que pasa dentro del estadio, sino ver lo que pasa en el estadio, en el hipódromo, en el marco de transformaciones sociales más grandes. ¿Y qué historia nos cuenta esto, si querés? La historia de la democratización de la sociedad. El hecho de que en este escenario que se había hecho para el lucimiento de los de arriba, para que crezca el prestigio de las clases altas, que era un lugar donde las mayorías eran convocadas para la celebración de las clases altas, ahora los protagonistas son otros. Claro. Y el mensaje, digamos así, el hipódromo es una especie de, para decirlo con una palabra un poco pretenciosa, un productor de una gramática social. Te enseña cómo es la sociedad. Están los ricos, están las tribunas populares, ¿no? Ahora lo que te está enseñando es distinto que lo que enseñaba en los tiempos de Pellegrini, la década de 1890, 1900, ¿no? Lo que te enseña es una persona como Leguizamo le puede marcar la cancha, le puede decir sí o no a una de las personas más ricas y poderosas de la Argentina. Es una enseñanza que los que van al hipódromo recogen. ¿Sí? Y esto Ujú. nos está hablando de, bueno, otras visiones sobre cómo funciona la sociedad argentina. Con respecto al público que asiste, no me refiero a los que están en los palcos, en la zona central de la tribuna. El hincha de fútbol, por ejemplo, adhiere a un club por algo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, tradición familiar, cercanía geográfica. El que va a un hipódromo y se enfervoriza hasta el borde del infarto, ¿qué lo moviliza? ¿Por qué está hinchando? Uy, hizo una pregunta larga y no me escuchó. Roy, por suerte lo hemos escuchado a él, que es lo más interesante. Sí. Hola Roy, ¿pudiste escuchar la pregunta? Estamos charlando con... A, difer a diferencia por ejemplo, de deportes de equipo o de otros deportes individuales, donde el público, digamos así, tiene una relación afectiva con un equipo, Ujú. en el turf la relación con los que compiten está mucho más mediada y es una relación mucho más, si querés, racional. Porque en el medio también está la apuesta, por supuesto que es muy importante, y la relación con los competidores está marcada por el cálculo estratégico. Yo voy al hipódromo, o Ujú. vos o quien fuere, ¿no es cierto? Yo no, porque a mí no me gusta, ¿no? Pero los que iban al hipódromo en 1910 o 1920, ¿por qué iban? ¿Por qué iban? Bueno, porque les gustaba ver a los caballos. No es que les gustaba apostar. El Ajá. tema central no es la apuesta, porque si para apostar no se queda en su casa. El espectáculo era atractivo para esas personas. Personas que sabían de caballos. Como nosotros ya no sabemos, nosotros vivimos en la era del automóvil y quizás crecientemente del post-automóvil, ¿no? Para nosotros los animales son cosas completamente ajenas, extrañas. Ujú. Pero en la Argentina, de esta que estamos describiendo, la gente habla de los caballos en singular. Es decir, habla de los caballos diciendo, corre, se mueve de tal manera, tiene las orejas de así, tiene tal carácter. Habla de los caballos como nosotros a veces hablamos de nuestros perros o nuestros gatos. Ese es el grado de intimidad que tienen esa sociedad con el caballo. Y por eso le atrae tanto. ¿Sí? Es Eh, más, los identifica por el nombre, sabe de sus características, de la trayectoria, entre comillas, de ese caballo. sí, esto por supuesto, es decir, una persona ve un caballo corriendo a la distancia y puede determinar si es el suyo o no por la manera en que se mueve.
Como Increíble. así como nosotros podemos determinar si mi hijo, mi primo, lo que fuere, es aquel por la manera en que se mueve en la cancha de fútbol, ¿no? Bueno, Ujú. eso pasaba en esa sociedad con los caballos. Y por supuesto, el turf es un espectáculo en la que está la apuesta, ¿no es cierto? Y eso se basa mucho en una aproximación racional al fenómeno, en el cual los antecedentes pesan mucho. Entonces, el turf es un deporte muy cerebral para el espectador. El espectador dice, voy a apostar por este o por el otro, de acuerdo sobre todo a un estudio de sus antecedentes. Cómo vino corriendo, cuánto tiempo hizo, si lo monta tal o lo monta tal otro, contra quién compite, en fin, si la cancha está pesada o está más floja, ¿no? Si Ujú. llovió o si no llovió. Es decir, y para todo esto se usa mucho la estadística. Yo recuerdo que cuando viajaba en tren y se detenía en 3 de febrero, justamente, te estoy hablando de hace 30, 40 años atrás, entraban unos señores mayores generalmente vendiendo unas revistitas Sí, muy sencillas que tenían nombre de colores. sí. Y supongo La que, rosa, la verde. claro, supongo que ahí estaban las estadísticas que eran estudiados por los fanáticos. Exactamente, es decir, la persona que va al turf estudia antes de tomar. Por supuesto, hay corazonadas, hay apostadores más espontáneos, si querés, pero digamos, en el turf hay una figura con la que suele describirse al que sabe, que es la de catedrático. Ah, mira vos. Catedrático quiere decir la persona que tiene mucho conocimiento. Y ese no es un conocimiento espontáneo, es un conocimiento adquirido a la luz sobre todo del estudio. Ajá, ¿Sí? mira qué Entonces, interesante. cuando uno mira la relación entre público y competidores, y si querés lo que pasa en la pista, el rasgo más característico, creo yo, uno de los más característicos, es que es una relación muy cerebral. No hay Ujú. grandes lealtades, sino que, bueno, yo voy, me gusta el espectáculo, me gustan los caballos, me entretengo, pero voy a elegir por quién voy a apostar esta tarde sobre la base del cálculo de probabilidades, de Ah, mira. estimaciones que hago yo, apoyado por otros que saben más, no importa, pero basado en el cálculo de probabilidades. Es una relación instrumental y cerebral. Y muy pocas figuras lograron quebrar eso. Entre los jockeys, por supuesto, Leguizamo. Sí, ¿Por qué? Bueno, porque en general, ¿qué se decía? Bueno, si corre Leguizamo va a ganar. Entonces claro. tiene hinchas. ¿Sí? Y también pasaba con algunos caballos que eran, se los llaman la jerga, cracks a veces, ¿no? Que eran caballos que dicen, bueno, seguro que gana. Y entonces provocan una identificación más bien, más que cerebral, emotiva. Pasó con algunos caballos, ¿no? Ujú. Eh, pero en líneas generales uno puede decir, digamos así, contra el estereotipo del burrero, que en tiempos más recientes está más extendido, como una persona, un apostador compulsivo, como una persona que no piensa mucho, que es poco inteligente, ¿no? En esencia, el espectador del turf, la persona que le interesa, es por definición una persona que usa mucho más el cerebro y mucho menos el corazón que la que domina en otros deportes. Y en cuanto al público que sigue al turf, ¿se puede decir que los porteños sean los más fanáticos, los más fieles, los que mantienen vivo al deporte? Bueno, mira, yo no sé ahora porque, como decía, ¿viste? El interés por el turf surgió sobre todo como consecuencia del contacto, del interés en el espectáculo mismo, no en la apuesta. Ujú. La apuesta secundaria. Digamos, la El Roy se nos cortó. Nos decías que la apuesta era secundaria. Veníamos bien con la tecnología durante estos programas. Qué lástima, porque es interesantísimo lo que nos estaba contando Roy ahora. eh,
una de las personas que más sabe sobre, no sobre el turf, sino que es sobre temas que están relacionados con lo rural, con el campo en nuestro país. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Bueno, decía que la apuesta es importante para financiar el espectáculo, Ajá. ¿no? Para armar esos estadios enormes, pero no es lo que explica por qué a muchos hombres, porque esto es mayoritariamente masculino, a muchos hombres de la época les interesaba el turf, ¿no? Y por supuesto, esto abre un abanico de público muy grande, que es el de una ciudad donde, por ejemplo, para 1910 todavía muchas cosas se movían a caballo, para 1920 también, Ujú. y también, por supuesto, en el interior, donde también hay otra cultura ecuestre criolla que siempre estuvo, que tiene su peso, que sigue viva, ¿no? La de la carrera de sortija, la doma, ¿no? Ahí también existen otras culturas ecuestres potentes. Pero yo diría, mira, y como para ir avanzando, ya que quizás no nos queda tanto tiempo, lo que hizo que el turf empezara a achicarse, que perdiera público, que las nuevas generaciones les interesara menos, son dos cosas. Una, que para 1920, 30, 40, el caballo salió de la vida de la ciudad. Ya los carros no los tiraban caballos. Aparecieron colectivos, camiones y autos. Y apareció además otra cosa, otra fascinación por la velocidad asociada al automóvil de carrera. Ujú. En 1900 o 1910 no había nada en el mundo prácticamente más rápido que un caballo en corta distancia. Los trenes no le ganaban. Para 1930 ya los autos le ganan al caballo. Y Claro. la fascinación que comenzó a ganar a los jóvenes empezó a tener otros nombres. Ya no se llamaba Leguizamo, ya no se llamaba, qué sé yo, el nombre de algún caballo famoso, sino que se empieza a llamar Fangio Ujú, o claro. Oscar Galvez, ¿no? Entonces las nuevas generaciones empezaron a mirar para otro lado y además apareció una oferta deportiva nueva, empezó a adquirir más relieve una oferta deportiva nueva, sobre todo boxeo y fútbol. Y las nuevas generaciones se empezaron a socializar en eso. De chiquitos, los chicos de la década del 20, 30, 40 ya no veían caballos en su cuadra o en su barrio, Ujú. sino que veían autos, soñaban con los autos, soñaban con Galvez, con Fangio, con Reutemann más tarde, eh, y además, ¿qué hacían? Bueno, jugaban a la pelota o boxeaban, que eran fueron los deportes más populares del periodo que arrancan los 30, 40, ¿no es cierto? Y eso fue encerrando al turf, ¿dónde? En un, en un escenario de gente cada vez más grande. El turf se fue envejeciendo en términos del público que lo sigue. Es ¿Sí? verdad. Sí, sí. Entonces yo diría, si uno tiene que decir, el turf en todos lados cayó, no es un fenómeno argentino. Hoy, los chicos, ¿qué les interesa? Bueno, el fútbol, obvio. Acá, en China, en Inglaterra, menos en Estados Unidos, que tiene otra cultura deportiva, en todos lados el turf retrocedió. Y crecieron en importancia deportes de una oferta más distinta, más participativa, con además muchos de ellos mucha belleza visual, ¿no? Muy atractivos. Y por eso gente como vos y como yo, y los más jóvenes también, bueno, no somos parte del mundo del turf, ni nos interesa ni lo entendemos. ¿Sí? Este Es es un así. fenómeno social, ¿sí? Producto del hecho de que cambió la sociedad. Cuando en 1900, más o menos, 1900, nacieron dos personas, te voy a mencionar, Gardel y Borges, ¿qué decían del fútbol Gardel y Borges? Dos personas que están paradas en veredas distintas. Sí, A Borges no le gustaba, claro. y a Gardel tampoco. Ah, mira ¿Sí? vos. Gardel una vez a la cancha y se aburría. No le interesaba lo que ahí pasaba. En cambio, era un fanático del turf. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con las primeras experiencias de una persona, ¿no? Con el momento formativo en el que se desarrollan ciertas destrezas para disfrutar de un espectáculo. Bueno, las de en las últimas décadas, medio siglo por lo menos, un poco más también,
giran en torno a otras cosas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el turf, no digo que tiene los días contados, siempre va a seguir siendo un espectáculo asociado a gente que le gusta, pero gente que está encerrada dentro de una tribu, ¿no? Que es parte de una tribu. Para el resto es un espectáculo del pasado. Claro. Con respecto al turf y el deporte, a mí siempre, y desde chico me preguntaba, ¿por qué está separado en los diarios? Vos ves que claramente en el sector deportivo abarca una X cantidad de hojas, y bien diferenciado, bien delimitado, empezaba la sección de turf, como si fuese algo que tiene que ver con el deporte, pero no tanto. ¿Es un deporte en sí mismo el turf? Porque yo pienso en otras actividades ecuestres, otras disciplinas, que son hasta olímpicas, ¿viste? Los caballos que saltan con los jinetes y hacen toda una serie de pruebas. ¿Por qué no el turf? Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver con, digamos, que la respuesta a esa pregunta tiene que ver mucho con en qué momento uno mira y cómo la sociedad va conceptualizando de distinta manera el deporte. El deporte a fin del siglo XIX es sobre todo una suerte de actitud caballeresca. Compito sin que me importe ganar. Lo importante es lo que se llama el fair play. Ujú. Y el turf tiene eso, ¿sí? Y ese es como un poco el espíritu del Jockey Club. La idea es una competencia sin un objetivo último, ¿no? Eh, bueno, en ese marco, el turf, uno podría decir, era parte del deporte. Y los que participaban, los propietarios de caballos, por ejemplo, si uno lee un diario de 1900, le dicen deportistas. Ese señor, Ajá. para la imaginación de la época, es un deportista. Para 1930 ya no, porque tenemos una visión, fue cambiando la visión sobre lo que es el deporte y se fue, digamos así, acercando mucho más a nuestra visión contemporánea, que implica, bueno, otras cosas. Eh, Gasto de energía, no solamente una actitud caballeresca ante la competencia. Eso, de hecho, fue quedando en un segundo plano. Ujú. Y se empezaron a ver otras cosas y otras cosas empezaron a tener primacía. Entonces yo diría, bueno, sí, desde el punto de vista de nuestra valoración contemporánea, el turf no es un deporte. O digamos así, es un deporte como lo es el ajedrez, si querés, ¿no? O la pesca, Claro. ¿sí? Que están como en el borde, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso lo fue separando además porque digamos así, la familia del turf y la familia de los deportistas se fueron abriendo, fueron tomando cada una caminos distintos. Eso llevó a que los diarios terminaran armando secciones separadas, claramente separadas, para captar la atención de unos o de otros, ¿no es cierto? Digamos así, de los burreros o de los que les interesa el fútbol. Roy, reiteranos el nombre de tu libro y la editorial. Se llama Historia del Turf Argentino, editado por Siglo XXI Editores de Argentina. Y todavía se puede conseguir, ¿no? Sí, está disponible ahí. Para quien lo quiera ver, lo puede encontrar. Perfecto. Te agradecemos muchísimo tu participación. Siempre es un gusto y muy ilustrativo. Y es probable que te lo vamos a... Con respecto, y esto sí es lo último, al pato como deporte nacional, eh, ¿podrías hablar sobre ese tema? Yo creo que ese es un deporte que nunca existió, en el sentido de que nunca verdaderamente tuvo un público grande. Fue un invento de los nacionalistas de la década del 30, del 40, y dice, bueno, tenemos que armar un deporte hípico nacional, porque el turf es extranjerizante, copian los modelos británicos, armemos algo criollo. Ah, Y ese mirá es un poco vos. el origen de ese deporte, que es un deporte que, bueno, que nunca verdaderamente prendió y nunca tuvo un público popular. Es verdad, es verdad. Bueno, Así que Roy, es una de las tantas creaciones. bueno, ya se nos terminó la sesión de Zoom. Era Roy Ora, historiador, profesor universitario
que estuvo hablando sobre la historia del turf argentino.